Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estés, con las personas que estés. Hoy te saludo, mi nombre es Angélica Herrera y te voy a compartir un tema, la paz de Dios contigo. Continuemos con una oración. Espíritu Santo, luz en medio de toda oscuridad, ven en este momento. Cuando no entendemos, ilumina. Cuando sentimos silencio, consuela. Cuando la fe vacila, sostén. Enséñanos a descubrirte en la noche oscura del alma, donde parece que Dios calla, pero tú sigues obrando. Habla en nosotros y conduce nuestro corazón hacia la luz. Amén. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido alguna vez. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Cuando el dolor aprieta, cuando el alma se rompe, cuando rezas y solo encuentras silencio. Hoy vamos a entrar en ese lugar incómodo, en esa experiencia que los grandes místicos llamaron la noche oscura del alma. No es depresión, no es abandono, es algo mucho más profundo. Y tal vez, aunque no lo creas, allí es donde Dios está más cerca de nuestra alma. El grito que no encuentra respuesta. Hay momentos en la vida en los que el alma grita y el cielo parece cerrado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta exclamación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz la podemos ver en Salmos 22 y en Mateo 27:46. Pero este no es solo el grito de Jesucristo en la cruz. Es el grito donde toda persona que sufre lo ha exclamado, lo ha gritado, lo ha sentido. Todos hemos pasado por duelos, pérdida de seres amados, pérdida de trabajo, pérdida de pareja, incluso pérdida de la salud, ¿verdad? En la enfermedad. Todos hemos tenido esa ansiedad profunda cuando no sabemos qué nos espera, qué va a pasar con nosotros cuando nos quedamos solos. Y también la tan conocida crisis de fe, aquella que vivimos cuando empezamos a perder nuestra comunicación con Cristo, cuando creemos que Él ya no nos escucha y dejamos de orar, nos aislamos, nos alejamos. Pues aquí en este momento es cuando nace la experiencia de la noche oscura del alma. Aquí vamos entrando a esa oscuridad. ¿Y qué es la noche oscura? ¿Alguna vez te lo has preguntado, te lo has cuestionado? Pues la noche oscura no es un abandono real de Dios, sino un proceso de purificación profunda del alma. En palabras de San Juan de la Cruz, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Entonces, aquí nos manda a dos dimensiones. Se pierde el consuelo espiritual y la oración se vuelve árida. Entramos a esos desiertos espirituales donde creemos y pensamos que Dios no nos escucha, que hablamos, que oramos, que pedimos y que Él hace oídos sordos. Pero San Juan de la Cruz nos dice, hay que vaciarnos de todo, venir con el alma desnuda para poder entrar en el silencio y en la comunión con Él. ¿Acaso tú lo haces o llegas a hacer tu oración con tu cabeza llena de ruido, llena de problemas? A todos nos pasa, no es exclusivo tuyo, todos tenemos esa sensación de vacío, de desesperanza. Y la otra dimensión que hace mención San Juan de la Cruz es la noche del espíritu, que es ya una crisis existencial, donde perdemos el sentido de vida, donde ya no le encontramos sentido a lo que hacemos, ya no queremos continuar. Pero hay que poner todo en contexto, ¿no?
¿Qué es lo que me llevó a esa pérdida de sentido? ¿Realmente esa persona es tan valiosa para mí, para que yo dejé todo por esa persona? ¿Realmente es tan valioso ese trabajo, donde aparte no soy feliz? Hoy ya no estoy en él, lo he perdido y aún así me siento tan angustiado. Esta profunda sensación de ausencia de Dios no es un castigo, es transformación interna. En la Trinidad, en la Santísima Trinidad, cuando Cristo está en la cruz, no hay una separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una forma nueva de comunión entre el Padre, entre el Hijo. Porque el Padre entrega, el Hijo se abandona, pero el Espíritu sostiene. Entonces el silencio es amor llevado al extremo. En cuanto al silencio, la Escritura está llena de este misterio de silencio. Está el clamor humano. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Clamo de día y no respondes. Estos salmos que tanto nos hacen ver que hace 2026 años ya se usaban los salmos para buscar a Dios, para exclamar el dolor. Pues estos salmos aquí hoy nos demuestran que estos silencios, estos vacíos, no son de los tiempos de ahora, también vienen de la historia. Y también hoy te comparto que el silencio en la prueba también sucede, como le pasó a Job, que no recibe una explicación inmediata a todo lo que le sucede, pero se mantiene, permanece y confía. Jesucristo en el Getsemaní, él también sintió miedo, sintió temor, mas sin embargo, él nos muestra, inmediatamente dobló rodilla y se entregó a la oración. Entonces es aquí donde el alma entra en la oscuridad, porque Dios apaga las luces que antes nos guiaban. Los consuelos desaparecen, las certezas se diluyen y la fe queda sola. Joseph Ratzinger también nos habla de este silencio. Él nos dice que el grito de Jesús en la cruz no es un grito de desesperación, sino la oración del Salmo, que comenzando con el abandono termina en la confianza de Dios. Recordemos las palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después su entrega. Ahí está la confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el abandono no es ruptura, es oración en la noche. Dios no interviene desde fuera, sino que está dentro del sufrimiento humano. El silencio de Dios es esta presencia que se impone. Es la fe madura, cuando ya no se apoya en la experiencia sensible, sino en la confianza desnuda. Aquí nace la verdadera fe. Es cuando usted, a pesar de sentir que está en su desierto espiritual, que está en la noche oscura, usted sigue confiando, usted se mantiene, usted permanece, porque le conoce, porque sabe que Dios no lo va a dejar, que no le va a abandonar, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo escuche en su corazón. Él ahí está. Recuerde a Cristo en la cruz, en ese abandono donde Él se queda solo. Aclama al Padre y tal vez no lo escuche, mas sin embargo termina en fe y en confianza. En tus manos encomiendo mi espíritu, todo se ha cumplido. Los silencios de Dios en la Biblia, pues estas son respuestas misteriosas, ¿verdad?
Dios se comunica de muchas maneras. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la zarza ardiente, en el susurro, en el ruach que a veces se menciona. Él se manifiesta siempre. A veces los seres humanos queremos que Dios nos hable como nosotros hablamos, que actúe como nosotros actuamos, que resuelva como nosotros resolvemos. Pero creo que es mucho egocentrismo creer que Dios va a ser como nosotros. No es así. En primer lugar, Dios no es un humano, es un Dios, es una divinidad. Él hizo la creación. Él sabe mejor que nosotros, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos llama por nuestro nombre. Él conoce mejor lo que nosotros necesitamos y Él nos lo va a dar cuando sea el momento y el tiempo preciso. Y créame, porque yo lo he experimentado. No se equivoca, siempre escucha porque Él es perfecto. Solo confíe y no se aleje de Él. Porque Él nos ha dicho en Isaías 55:8, mis caminos no son vuestros caminos. Todo coopera para el bien. En Gaudium et Spes, Cartas del Magisterio, reconoce que el dolor humano y la búsqueda de sentido es donde Dios parece callar. El silencio de Dios siempre es revelación, es prueba de amor y camino hacia la esperanza pascual. Y aquí se refiere a cómo Jesucristo también experimentó este silencio, pero no fue abandono, fue entrega total. El Padre estuvo con Cristo clavado en la cruz, en esa Santísima Trinidad. Allí estuvo Dios con Cristo, sufriendo con el Hijo en el silencio. Dios no siempre nos responde con palabras, pero sí nos responde con presencia oculta. El silencio de Dios en la cruz es el lugar donde Dios entra en el sufrimiento humano desde adentro, porque Cristo lo vive, Cristo lo siente, lo experimenta, tal y como nosotros lo experimentamos. No elimina el dolor, pero ¿qué hace? Cristo lo redime de adentro, desde dentro lo redime. Cristo experimenta la lejanía de Dios, pero sin romper la comunión trinitaria. Ahí estuvo el Padre con el Hijo en silencio, en el sufrimiento, en el dolor, pero estuvieron juntos. Recuerde que el silencio no es ausencia, es amor que no se impone. Dios no le va a imponer a usted. Usted es libre, Dios no crea esclavos. Si usted tiene que tomar una decisión que va a transformar su vida, Dios espera, acompaña, pero espera que usted decida, que usted use su libre albedrío, que usted crezca en esas decisiones, que usted se transforme, que usted confíe en Él. Entonces Dios se hace a un pequeño lado esperando que usted decida qué es lo que va a hacer con su vida. Pero la presencia de Dios ahí está. La fe pasa por pruebas, lo podemos ver también en el Catecismo de la Iglesia, que nos dice que Dios parece estar ausente, pero purifica la fe para hacerla más libre y más auténtica. Que usted tome las decisiones no por temor, sino por amor. A veces me pregunta la gente, no entiendo muy bien. Y yo a veces le explico, cuando usted tiene una pareja, usted es fiel a la pareja y tiene fe en la pareja porque la ama. Usted no le engañaría, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando usted ama a Dios, confía en Él y se queda en Él y con Él. Porque se siente amada por Él y usted le ama a Él. A ese amor me refiero. Y es al cual yo le invito que usted sienta, que se sienta confiada, que se sienta acompañada.
Dios no se ha ido, solo ha cambiado su modo de presencia. Cuanto más oscura está el alma, tanto más cerca está Dios en silencio y en cercanía. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos nuevamente con nuestro tema La noche oscura del alma. Continuamos. Hoy te voy a comentar de Viktor Frankl. Él fue un sobreviviente del Holocausto y él nos afirma que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando le encuentras sentido. No podemos evitar el dolor y no lo vas a poder evitar nunca porque es parte de la vida del ser humano. Pero lo que sí puedes hacer es darle un sentido a ese dolor. Ya estás ahí, busca sentido. La desesperación es igual a sufrimiento sin sentido. Entonces, desesperándonos no se va a solucionar el problema. Tienes que darle un sentido por qué estás en la condición que estás. Y también pensar, ¿vale la pena estar en esta situación? ¿Realmente se merece este evento que me llevó a estar aquí, a estar en esta sensación de que no hay sentido en la vida? El ser humano puede elegir su actitud. ¿Qué actitud vas a tomar tú? Porque incluso en el silencio de Dios, el sentido puede encontrarse en el amor, en la entrega, en la esperanza. Recuerda, ahí podemos encontrarle sentido. Si ya no estás con una persona que amas, ese amor se puede transformar en servicio, en amor a tus hijos, a tu trabajo, a lo que siempre quisiste hacer y no lo hiciste porque paraste de vivir, dejaste tu vida. Entonces es el momento de transformar ese sinsentido a algo que le dé sentido. Si es una pérdida de un ser amado, pues date el tiempo de vivir tu duelo, de resolverlo. Pero no te quedes ahí porque tú estás viva. Tienes que seguir con la vida, tienes que seguir viviendo porque hay gente a tu alrededor que te ama, que te necesita y que te espera. Juan claramente también nos afirma en su prólogo la palabra de Dios y la reflexión teológica y espiritual. No duden en decir que también Dios es silencio. Entonces no dudes de que Dios no está ahí. Él se manifiesta de diversas formas, como te lo recuerdo en el Antiguo Testamento, la zarza ardiendo, a veces a través de los susurros, cuando baja como Espíritu Santo a Cristo en el bautismo del Señor, pero también a nosotros nos habla en el corazón. Por eso nos envía el Espíritu Santo, para que tú lo puedas sentir, que puedas ver que no estás sola, que Él está contigo. No estás sola. Esta noche oscura te tiene que llevar a la transformación, al cambio. Si tú me preguntaras, y yo me lo he preguntado también, ¿por qué Dios guarda silencio? No es porque no ame, sino porque ama de una forma más profunda que nosotros. Tanto así que hasta dio su vida por ti, por amor a ti, por regresarte la vida eterna. Si vemos lo espiritual en este silencio, Él guarda silencio para que tú purifiques tu fe, que no dependas de emociones. Hoy estoy triste, me acerco a ti. Hoy estoy en crisis, me acerco a ti. Hoy me quedé sin trabajo, me acerco a ti. No digo que no lo hagas, pero se vuelve más un Dios de transacciones que un Dios de amor y de comunicación. Si me das, te busco. Si te necesito, te busco. No es así. No es así. Tenemos que lograr conseguir una relación, una comunicación con Él. Porque nos va a dar mucha paz, porque Dios es paz.
Tenemos que madurar el amor, porque a veces estamos amando sin sentir. Configurar como lo hace Cristo crucificado. Nos entregamos completamente. Yo me doy y tú me das. Pero nos damos, hay reciprocidad. No nada más es recibir, es también ofrecer, es también dar al otro. Lo mismo pasa con nuestro Señor cuando estamos en comunión. Gracias, Señor, por el día, gracias por la vida. Aunque ahorita estoy en este desierto espiritual, te agradezco que tú me sigas manteniendo aquí. Ayúdame a encontrar el sentido. Ahí es donde usted va purificando su fe. Abrir espacio a la libertad humana, porque también el silencio de Dios educa el alma. ¿Por qué lo digo aquí, abrir el espacio para educar? Porque, por ejemplo, yo le comento a usted, cuando su hijo va y le platica de un problema, de trabajo, de una relación, un problema que su hijo tenga, usted escucha, pero también usted sabe que no siempre tiene que estar resolviéndole la vida al hijo, ¿verdad? Tiene usted que dar oportunidad, que su hijo crezca, que tome sus propias decisiones. Usted acompaña, permanece con él, pero la decisión final debe de ser de su hijo, porque ahí es donde hay crecimiento. Siempre en las crisis nos debe de llevar a un crecimiento, no a una aniquilación, no a una soledad, no a un vacío. Es bueno a veces el silencio, porque nos hace dar cuenta de que somos vulnerables, de que no somos autosuficientes, que necesitamos del otro, que necesitamos de Dios, y es el momento de abrirse. ¿Puede mantener usted el silencio? Sí. Eso le va a ayudar si usted lo usa para darle un sentido. Si eso le va a ayudar a usted a crecer como persona, como madre, como esposa, como amiga o como una hija de Dios. Aquí corremos un riesgo, que es donde usted tiene que estar alerta. Y este riesgo es que usted podría interpretar mal el silencio. Dios me abandonó. Usted puede pensar, no soy digno, mi oración no sirve, no tiene eco porque no recibo la respuesta. Usted puede pensar eso, yo lo llegué a pensar. Yo estuve allí donde usted está. Yo lo sentí. Pero Dios está más presente que nunca. Él está obrando lo invisible. El alma está siendo transformada. Usted no lo percibe porque Dios no trabaja como trabaja un doctor, que le da un medicamento y usted inmediatamente ve los resultados. Es muy diferente porque aquí estamos trabajando el espíritu, no estamos trabajando el cuerpo, lo que usted puede ver, todo lo que es corporal, ¿verdad? Es muy diferente, es la parte espiritual. A veces usted lo nota y a veces no lo nota, pero le digo algo, los demás lo notan, lo ven más feliz, le ven que ha cambiado su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de socializar, de convivir. Dios lo transforma, pero lo hace de una manera lenta, poco a poco, para que usted lo vaya asimilando y su corazón se vaya transformando. Son pasos pequeños pero firmes, o tal vez muy grandes. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, porque empezamos a sentir paz en nuestro corazón. Empezamos a sentir amor y respeto por los otros. Empezamos a ser más agradecidos. Ahí viene la transformación. Allí es cuando empezamos a salir de esa noche oscura, porque ya hubo purificación, ya hubo cambio. Pero ¿qué se necesita para este cambio? Que usted abra su corazón, que usted se deje transformar, que usted confíe, que se entregue y que espere. Y que también se dé el permiso a usted de tener ese tiempo y esa paciencia para que esa transformación se dé.
porque todo lo quiere a prisa, porque así se lo han enseñado. La velocidad, el correr, el que llegue primero, no es así. No tiene por qué ser así. ¿Cuáles pueden ser estos caminos de afrontamiento? La Biblia nos dice en Juan 15:14, permanecer en mí. Aunque no sientas nada, quédate. Esa oración sin palabras, en el silencio. Cuando vamos al Santísimo, usted se queda en silencio. Usted lo mira y Él la mira. Sin emociones, solo con presencia. Hay veces que la gente eso necesita. Cuando pierden un ser querido, lo último que espera escuchar es que usted le diga, échale ganas. No quiere, da hasta coraje. Le digo porque a mí me pasó, me molestaba que me dijeran, échale ganas. Yo solo quería silencio, que me dejaran llorar, que me dejaran sentir, que ese dolor que yo sentía me lo dejaran, que no me lo quitaran. Ni siquiera me daban permiso de llorar. Me exigían que saliera de allí, de ese silencio. Yo lo necesitaba. Lo necesitaba. Y aquí te lo comparto. No es, yo no necesité que me dijeras nada. Solo ocupaba tu presencia. Solo presencia. No ocupaba más. Solo presencia. Y aquí fue donde yo pregunté, ¿qué sentido puede tener todo esto? ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Cómo puedo amar aquí si me sentía tan vacía, tan sola? Pero siempre estuvo la presencia de Dios. Nunca me dejó. Nunca. Nunca dudé. Él se quedó a mi lado. Y yo me quedé a su lado, en silencio. En silencio. Pero mira, así como yo te lo comparto, siempre está la esperanza. A pesar de que estemos en ese abismo, en esas noches que no terminan, en esos miedos, en ese dolor, siempre hay esperanza, siempre está el amor de Dios ahí. Porque esa noche oscura no es el final, no lo olvides, no es el final. La noche oscura es la antesala de la unión con Dios. Sí, así es. Pero ¿por qué Viernes Santo? ¿Por qué ahí hay esperanza? Pues porque nos conduce a la resurrección. Porque la cruz, aunque fue muerte de cruz y fue cruel porque la sufrió alguien que no la merecía, Él era justo. Tú y yo no somos justos y seguimos siendo pecadores después de su sacrificio. Pues bueno, la cruz nos conduce a la vida. Incluso esas cruces que tú estás cargando ahora te conducen a la vida. Esas cruces que no entiendes, pero las cargas y las cargas por amor. Cuando tienes a tus hijos adictos, cuando tienes a tu hijo amado con cáncer, cuando tienes a un familiar con cáncer. No entiendes esa cruz, pero la aceptas, ¿verdad? Y caminas con ella. Y tratas de dar lo mejor a esos que te aman, a esos que posiblemente mañana ya no estén.
Eso es aceptar la cruz y darle un sentido. Mientras te tenga aquí, te voy a acompañar, te voy a cuidar, te voy a amar y te voy a perdonar lo que me hayas hecho. Dale sentido a tu cruz, dale sentido a tu noche oscura. Y recuerda siempre que donde Dios parece ausente, ahí está obrando más profundamente. Conmigo lo hizo, me enseñó a ser más valiente, a aprender a vivir sin mi esposo, que la vida podía seguir. Tú también lo puedes hacer. Sal de esa noche oscura, no te quedes ahí. Porque ese silencio espiritual es el lugar de encuentro con Dios. En el silencio habla Dios al corazón. En ese silencio purifica el alma. Se ordenan deseos, intenciones y apegos. En ese silencio tenemos tiempo de pensar si ese deseo es desordenado, si ese deseo, eso que tú estás siguiendo, te va a ayudar. ¿A dónde te va a llevar? ¿Al éxito o al fracaso? Guarda silencio en tu corazón, en tu cabeza. Saca ese ruido para que puedas tomar decisiones y que no te pierdas. No tomes decisiones apresuradas. Respira en ese silencio. Ábrete a la contemplación, porque de ahí pasas de hablarle a Dios y a estar con Él. Porque Él nos sostiene en esa noche oscura. Cuando Dios parece callar, el silencio se vuelve fe viva. Porque aunque Él no te hable, aunque no lo sientas en tu corazón, aunque tú no creas, aunque no sientas, Él está ahí. Es tu corazón, tu dolor que no te deja ver, es ese ruido que tienes en la cabeza que no te permite sentir, que no te permite escuchar. Pero Él permanece ahí. San Juan de la Cruz nos enseña que el silencio es camino necesario para atravesar la noche oscura, porque allí es donde Dios actúa en lo profundo, aunque no se sienta. Entonces, aunque no lo sientas, Él permanece ahí. Ese silencio en el sufrimiento, pues el silencio nos permite procesar el dolor sin huir. Nos ayuda a darle sentido a lo vivido. Abre espacio a una esperanza más profunda y evita el ruido que anestesia pero no sana. ¿Cuántas veces, verdad, nos llenamos de ruido? Algunos en el alcohol, algunos en las fiestas, algunos en las sustancias peligrosas, algunos en el sexo, algunos en las redes, pero no te sana. Te llenas más y más de ruido, que lo único que te hace es desviarte. No cometas ese error. Yo lo llegué a cometer también y no me ayudó. Tardé más en atravesar esa noche oscura, Tardé mucho más. Al final me refugié en Dios y Él me sacó. Él me enseñó el camino. Él me habló el corazón. Él me habla el corazón porque yo le permito que Él entre. Yo le pido su ayuda. Para mí primero está Él y luego Él y después Él. Yo te invito a que lo dejes entrar en tu corazón. Yo te invito a que abras tus ojos a la fe, aunque no la sientas. Pídela, que Él te dé la gracia de creer en Él. Abre tu corazón, porque Él es paz. Yo lo he experimentado, Él es paz. A pesar de estar en esta turbulencia, Él es paz.
Recuerda que el silencio no elimina el dolor, pero sí lo transforma. El silencio también aumenta la claridad mental, porque el cerebro, cuando está en el silencio, puede ordenar, puede acomodar, puede discriminar lo que necesita y lo que no. También en el silencio aprendemos a regular la ansiedad, a calmar la mente, a respirar y a sentirnos en paz. Ahí en ese silencio aparece la introspección, porque nos facilita el autoconocimiento. Ahí nos damos cuenta que somos vulnerables. Ahí nos damos cuenta también de que en el silencio se puede tener paz, se puede respirar, se puede aprender, se puede crecer o simplemente se puede estar. Eso es todo lo que necesitamos. Ratos de silencio. No le tengas miedo, no le huyas, porque nos repara, porque nos transforma, porque nos purifica, porque nos ayuda a trascender, nos ayuda a ser mejores, a ser más productivos incluso en el trabajo, porque vamos descansados, porque ya hubo un discernimiento. En cuanto a la relación, ¿cómo nos ayuda este silencio? Pues mejora la escucha, genera empatía, nos evita conflictos innecesarios. Si no le piden su opinión, no se la dé. Si no le preguntan, no pregunte. Pero lo que es importante, acompañar en el dolor. A veces el silencio es la forma más auténtica de amar. Es la forma más auténtica de sentirnos respetados. Si ve una persona llorando, solo tome su mano. Toque su espalda, abrácelo. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos para ir cerrando ya nuestras reflexiones. Te espero. Pues continuamos ya con el último bloque, ya estamos en la recta final. Y voy a aprovechar este momento para compartirte un poquito de mi noche oscura. Hace un momento te compartí pues la muerte de mi esposo, que fue muy dura para mí y también para mis hijos. Aquí fuimos, como yo les decía, los 3 mosqueteros los que atravesaron esta noche oscura, pero tuve que afrontarla. En mi vida ha habido muchas noches oscuras, no nada más la muerte de mi esposo, está la muerte de mi padre, de mi madre en el mismo año. Fue muy difícil, porque aunque no fueron los padres perfectos, yo los amaba y los sigo amando ahora, incluso en este tiempo que ya ha pasado. Pero mira, algo que yo he hecho, he afrontado estas noches oscuras. Una fue de mis estudios. Yo toda mi vida quise ser psicóloga clínica, pero en ese momento mi padre, que era doctor, quería que fuera psiquiatra. En ese tiempo ya ellos dos estaban separados, mi padre y mi madre, pero más sin embargo, cuando yo hablé con él y le pedí su apoyo para ser psicóloga, me dijo sí, pero con una condición. Porque mejor, primero no estudias medicina, te especializas en psiquiatría. Y si no te gusta, te doy la opción de que estudies psicología. Pues bueno, hice mi primer año y cuando voy a un hospital psiquiátrico en la práctica médica me doy cuenta que no, que a mí me gusta platicar con la gente, así como lo hago ahorita con ustedes. Me gusta compartir, escuchar, que lloremos juntos, que hablemos juntos. Pero pues
ya trabajando en un hospital mental, que era donde mi padre me recomendaba, pues yo no quería. Y ahora que veo la práctica psiquiátrica es hermosa. Ahora creo que si hubiera escuchado a mi padre hubiera sido de gran beneficio por el ministerio en el que yo estoy. Pero te cuento, ¿qué se hace en esta noche oscura? Pues tener confianza. Cuando pasa lo de mi esposo, veo cómo sufren mis hijos también. Y yo no pude evitarles el dolor, ni pude hacerles la vida más fácil, ni económicamente, ni emocionalmente. Porque allí aprendí que cada quien tiene que ser capaz de atravesar esta noche oscura. Aunque usted diga que esta noche es interminable, que aparte no ve usted, como decimos algunos, ¿verdad?, la luz al final del túnel. Pero la única manera, como yo lo hice, como a mí me funcionó, fue siempre agarrada de la mano de Dios. No tenía dinero cuando muere mi esposo. La aseguranza, como fue cáncer, ya se había terminado. No tenía trabajo, siendo una ingeniera también, y soy psicóloga, tengo 2 carreras, pero nadie me daba trabajo porque estaba sobrecalificada. Era la respuesta que me daban. Y en algunos, por mi edad, ¿verdad? Entonces, no me van a creer, pero se los comparto. Oración. Me faltaba una semana para perder el trabajo. Hice mucha oración, doblé la rodilla como Cristo me enseñó en la oración del huerto. Y para mi gran sorpresa me dan trabajo. Pedía de ingeniero y me regresaron mi posición de gerente. Como ingeniera, ¿verdad? Entonces, hay que ser valientes. No se quede allí, dé vuelta a la página. Transfórmese, crezca. El dolor nos hace crecer. Acuérdese lo que nos decía Víctor Frank en su libro de El sentido de la vida. Uno tiene que darle sentido al dolor para sobrevivir. Uno tiene que darle sentido a ese vacío que está pasando. Tiene que darle un significado. Esa es la palabra. Un nuevo significado a la vida, a su forma de hacer las cosas, a su forma de vivir, a su forma de ser. Dese el permiso de transformarse. No se quede allí. No se quede, no se aísle. Recuerde que hacia alrededor, aunque usted no lo crea, hay gente que lo ama. Si usted siente que su familia no lo ama, pues lo ama la familia, lo aman sus amigos, su comunidad, su sacerdote, sus compañeros de trabajo. Alguien lo ama, pero principalmente Dios le ama y Él le dio la vida. Y si le dio la vida es porque lo ama. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Él todo lo hace, todo lo forma, todo lo crea, todo lo cambia, todo lo transforma. Pero nos hizo a nosotros para amarlo y para amarnos. Entonces te invito a que salgas de esa noche oscura, que no le tengas miedo, enfréntala, crúzala, crece, transfórmate, no te quedes ahí. Pero también te digo que va a haber más noches oscuras. Porque es parte de la vida del ser humano. Y pues hoy te agradezco que me des tu tiempo, que me escuches, que estés aquí, que me estés acompañando en esta plática, en esta reflexión. Y ahora te invito a que vayamos a una oración. Señor Jesús, que en el huerto de Getsemaní sentiste el peso de nuestros pecados y la angustia de la muerte, ayúdame a confiar en el Padre tanto como tú y a aceptar con valentía los sufrimientos de mi vida, repitiendo siempre que se haga tu voluntad
y no la mía. Amén. Pues te doy las gracias y te invito para que sigas escuchando las conversaciones que con mucho amor les ofrece Querigma en la familia. Gracias y hasta luego.